Hoy, esta noche quiero hablarles acerca de algo que a través del día a día y de mi profesión me ayuda como a interpretar de una mejor manera y ver situaciones que están pasando en nuestro entorno, de las cuales creo que es valioso resaltar lo que está ocurriendo y cómo la palabra nos advierte de estas cosas. En realidad, muchos dicen que la realidad no es como parece, sino que algunas veces tiene una interpretación de acuerdo al punto de vista que se está teniendo de esa historia. En la primera escena de una película muchas veces se dice: voy a contar las cosas no como sucedieron, sino como yo las estoy viendo. Y hay tres escenas en la palabra donde yo quiero resaltar eso, como que podamos observar eso que está pasando en ese momento y cómo nos afecta también en el día de hoy, porque no solamente es lo que ocurrió en la palabra, sino también son cosas que, como dice la palabra, que ya ocurrieron y no hay nada nuevo debajo del cielo, y es lo que estamos viendo hoy en día también, y es necesario entonces comprenderlo. Por eso entonces quiero hablarles esta noche acerca de las tres amenazas que están afectando al cristiano en el entorno del día a día. Entonces de lo que quiero hablarles entonces es las tres amenazas. En la primera parte quiero hablarles acerca de la amenaza a la identidad. Esa es la primera amenaza que estamos viendo en este tiempo. Y en Esther hay una historia muy interesante. No sé si ustedes conozcan bien la historia de Esther, pero Esther era una niña judía normalita, muy bonita parece, pero tenía un favor impresionante de Dios. Y a medida que ella fue avanzando en todo lo que ya sabemos, que el rey la convocó a un montón de mujeres para que se encontraran y para él poder elegir a su nueva esposa, en ese momento el rey de una vez vio a Esther y, mejor dicho, quedó enamorado. La vio y dijo: esta es la mujer que yo necesito, esta es la mujer más linda. Pero además de eso, antes de que el rey la conociera, los eunucos que estaban haciendo la búsqueda encontraron en ella también una cosa especial, el favor de Dios tan increíble. Una cosa, estudiando esto, que me pareció muy interesante es que apenas ellos la vieron, de una vez, lo que dice en la versión de la Biblia de las Américas, dice que de una vez el eunuco trajo todo el maquillaje y vestuario para ella. Que eso me parece interesante porque está usando términos para el momento de moda, está hablando acerca de la moda. Y en ese momento entonces ella empieza a involucrarse en todo lo que es cómo comportarse en el reino, ¿no? Entonces ya tiene todos los privilegios, tiene todos los spas, todos los tratamientos de belleza, y llega el momento entonces donde vemos en la historia de Esther que el pueblo judío es amenazado. ¿Recuerdan esa historia, cierto? Y en el pueblo judío es amenazado, y mientras todo eso está ocurriendo, mientras ella está en todo su proceso en el reino, Mardoqueo, que fue su tío, el que fue como su apoyo, el que la impulsó a que soñara en todo esto, él también estaba observando cómo ella arrancó de una mujer sencilla y se fue transformando en una mujer de reino. Pero en esa misma secuencia, él empezó a identificar que habían cosas que se estaban transformando en ella de una manera que no era muy apropiada. Empieza a ver eso, como el maquillaje, el vestuario, todo empieza a afectarla. Y llega el momento entonces cuando el pueblo judío realmente es amenazado. Y ahí es donde entonces Mardoqueo rasga sus vestiduras, mejor dicho, entra en crisis y empieza a decir: ¿qué es lo que podemos hacer en este momento? Lo único que podemos hacer es Esther. Es la única herramienta que nos queda. Va hacia ella, la busca y le dice: mira, tú eres la única herramienta que tenemos para salvar al pueblo de Israel. Y ella le dice: no, pero si yo me meto ahí, pues de pronto el rey me mata, porque es que cuando yo tengo que entrar solamente cuando él me invita, y si yo entro de una manera cuando él no me invitó, voy a tener problemas. Yo creo que Mardoqueo en ese momento quedó realmente afectado, diciendo como: ¿qué pasó con esa niña que yo preparé para que llegara a este punto? Llega el momento entonces donde recibe ese mensaje y le dice, entiende una cosa, y le dice: recuerda quién eres, recuerda tu identidad. Y muchas veces eso nos está pasando, ¿no? Que nos dejamos envolver tanto en lo que está pasando a través de la moda, de las situaciones, que ese maquillaje y ese vestuario nos afecta en nuestra identidad y en lo que creemos. Y Mardoqueo entonces le manda el mensaje y le dice: no olvides que tú eres también judía, y que si nosotros morimos, es muy probable que tú también mueras aún estando en la casa del rey. Y eso hace que ella entonces vuelva a comprender
eso que ella es en esencia. De esto entonces interpreto que así como en la época de Esther, hoy también está siendo amenazada nuestra identidad. Y por eso resaltaba que algo tan importante que nunca lo había visto de esa manera, y es el eunuco pone a disposición de ella todo el vestuario y todo el maquillaje. O sea que desde esa época la moda siempre fue una herramienta para hacer una pérdida de identidad, para maquillarse y volverse alguien que nosotros no somos. Y en este tiempo también la moda y nuestro vestuario hace que eso se modifique. Desde los 60s, desde los 40s, perdón, desde la moda de Coco Chanel, que afirma, que dice que la moda no debe diferenciar ni género, ni hombre ni mujer, pues estamos viendo que una amenaza a la identidad parte desde ese punto. Lo segundo entonces, la moda y los medios buscan que eso se pierda, que perdamos esa identidad. No podemos olvidar que Dios nos ha hecho únicos y que tenemos, como personas únicas, tenemos una tarea específica también por cumplir. Y cuando comprendo mi identidad, esto también me parece muy importante resaltarlo de la historia de Esther, que cuando yo comprendo mi identidad no solamente me salvo yo, sino estoy salvando a todo un pueblo, a un grupo de personas también voy a traer salvación. Y eso es importante no olvidarlo, porque aunque es una amenaza, una fortaleza también es reconocer que tenemos un diseño específico y que ese diseño entonces va a permitir que otras personas puedan ser salvas también. En el segundo episodio entonces hay otra amenaza, y es la amenaza de los sueños. En Éxodo, desde el capítulo 15, desde el versículo 22, nos cuenta una historia. Todos ya conocemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, ¿cierto? Sabemos que Egipto era un lugar era un imperio, el imperio del momento, donde mejor dicho era impuesto un montón de cosas, y ahí vemos que el pueblo de Israel estaba cautivo, y por mucho tiempo el pueblo de Israel estaba clamando por su libertad, porque el Señor fuera y los sacara de Egipto, por favor, mejor dicho, llegaron todas las historias y finalmente aparece Moisés. Y Moisés es quien es el encargado de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Alguien que hizo parte de lo más profundo y de lo más cercano al sistema del imperio egipcio. Es interesante eso, pues porque obviamente le daba las herramientas para saber cómo enfrentar al faraón. Pero más allá de eso, quiero resaltarlos es en la historia que ocurre después del Mar Rojo. Ya tuvieron la victoria, ya salieron, celebraron, en el capítulo anterior cantan, celebran, hacen toda la historia, pero en el primer momento donde empezamos a enfrentar eso es en Mara. Moisés, que hizo parte de Egipto y que conocía muy profundo eso, fue la persona que en realidad fue el que tuvo la capacidad de sacar al pueblo de Israel. Pero lo que quiero que veamos es lo que ocurre después del cruce del Mar Rojo, cuando ya los carros de Faraón quedan ahí metidos en el Mar Rojo. Después de eso, la primera escena que empieza a mostrar una condición del pueblo de Israel es Mara, el lugar donde estaban las aguas amargas. No sé si recuerdan la historia. Está el pueblo de Israel ahí lleno de sed porque ya cantaron, celebraron, gritaron, se trasnocharon esa noche y se levantaron con una sed terrible. Y llegan entonces, dicen, uy, no tenemos nada que tomar. Yo creo que Moisés nos sacó a un lugar que no sirve para nada, yo no sé qué estamos haciendo acá. Moisés entonces va y escucha la voz del Señor y arroja el árbol, y el árbol hace que el agua se convierta en agua potable para ellos. Ahí ya empezó a ocurrir algo, pero después entonces entran al desierto, y en el desierto es donde se ve toda la expresión de lo que había quedado muerto en Egipto, y eran los sueños. Los sueños del pueblo de Israel, después de tanto tiempo de esclavitud, después de un gobierno opresor, un gobierno que era extremista con ellos, que no los dejaba hacer nada, logró meter en su cabeza que no hay sueños. Y para ellos entonces el desierto en el primer momento de necesidad estábamos mejor en Egipto. En Egipto comíamos y tomábamos agua y comíamos carne hasta saciarnos. Yo no sé de dónde saca Egipto, en Israel, que en Egipto tenían eso, porque en realidad lo que narra la historia es completamente opuesto a esa realidad. Pero ellos en ese momento se están dando cuenta de una naturaleza donde ya habían modificado sus sueños y estaban conformes con vivir una vida de esclavitud. El Señor entonces comienza a hacer algo, y es que les trae el maná día a día. Y ese es el objetivo del Señor ahí,
para que ellos primero no pierdan de vista quién es el Señor para ellos, segundo, que mantengan la ley, y tercero, que empiecen a salir, a modificar ese pensamiento, que empiecen a entender que Dios es el que los está llevando hacia un lugar prometido, pero para eso tenían que salir de esa mentalidad de esclavos. Vivimos entonces en un sistema, hoy en día también, no solo en Egipto, sino hoy en día también vivimos en un sistema donde se nos impide soñar algo diferente a lo que todo el mundo tiene que soñar. Tenga una casa, tenga un carro, tenga muchos millones, y si yo sueño con otra cosa diferente, entonces eso no está bien, está loco. Los sistemas de gobierno totalitarios también nos impiden soñar. Vemos en los pueblos donde gobierna la izquierda o donde hay comunismo, que lo primero que se intenta acabar es los sueños, que estén tan empeñados en conseguir su alimento día a día que no pueden ni siquiera pensar en lo que viene en el futuro. Buscan entonces también hacernos parte de un sistema en donde los sueños sean generalizados, que todos pensemos que es mejor en Egipto, no a la manera de Dios, sino a la manera de Egipto, de estar esclavizados. Y somos un pueblo que sueña. Cuando estamos conectados con el Señor, somos un pueblo que sueña. Y eso es una señal de que es un pueblo que está caminando en el propósito de Dios. Cuando no hay sueños, hay algo que no está bien en nosotros. Y el tercer episodio, ya para ir cerrando, es la amenaza del conocimiento de Dios. En Job nos cuentan otra historia bien interesante. Job entonces, no sé si conocen bien la historia de Job, pero Job era una persona llena de bendiciones. Y me parece muy chévere la historia porque en el cuento no empieza en ese punto que quiero llegar, sino me parece valioso resaltar lo que ocurre antes, y es el diálogo entre Satanás, que no es un diálogo de pelea, ni es un diálogo donde están, cállate Satanás o algo así, sino Dios está diciéndole, mira Job, y él le dice, no, Job está bien es porque tú lo tienes protegido, está lleno de protección de ángeles, mejor dicho, le va bien en todo, por eso es que te ama. Y Dios le dice, no es por eso. Y entonces Satanás le dice, bueno, déjeme y probamos. Y ahí comienza entonces el problema de Job, porque empieza a ser probado a un extremo tan exigente, que no es simplemente probarle que él está por las bendiciones, sino él quiere llevarlo al extremo de que niegue al Señor, que niegue a Dios, que niegue realmente la existencia de Dios. Y eso me parece importante, porque Job atraviesa por ese momento complicado y es desafiado en todas las formas. A nivel económico, porque todo su ganado, todas sus ovejas, todo se lo quitan. Después pierde a su familia. Y ya por último es su salud la que está afectada. Y él, sin embargo, dice, aquí estoy con el Señor, aquí estoy con el Señor. Entregado entonces para ser probado, en todas esas maneras llega en ese momento donde está el límite. Realmente se ve en Job, en el capítulo 2, se ve que realmente está siendo llevado al límite, porque su cuerpo está lleno de llagas. Y llega entonces su esposa y le dice, ella comprendía cómo era el asunto, y los dos yo creo que entendían qué era lo que estaba pasando. Y ella le dice, pues es más fácil que niegues a Dios y listo, maldícelo y niégalo y ya, se acaba el problema, porque ahí partió todo el problema. Niégalo y ya quedamos tranquilos. Y él le dice, no, cuidadito, que eso no es la idea. El Señor comienza entonces a mostrarle a Job este aspecto importante, y es entonces que nosotros debemos estar listos para adorar al Señor, para obedecerle, para caminar con Él, sin importar si viene el bien o si viene el mal. Vivimos entonces en un momento donde Satanás está buscando de todas las formas posibles que nosotros neguemos la realidad de que existe un Dios, que el ser humano se dé cuenta que Dios es real. Hoy nuestra realidad y nuestro entorno quiere eliminar el conocimiento de Dios a través de la ciencia, a través de las artes, a través de la filosofía. Todo quiere reducirse. Inclusive vemos programas en donde Dios es cualquier cosa, la verdad está puesta en duda, y eso tenemos que verlo. La ciencia y la filosofía quieren entonces traer una nueva verdad, para que Dios sea llevado entonces a un nivel donde sea una fábula o una historia bonita,
y no que sea una realidad, que nosotros como humanos no tengamos una conciencia de Dios. Estas tres cosas entonces creo que son importantes porque sustraer de una generación la identidad, los sueños, el conocimiento de Dios es una estrategia perfecta. Porque si hay una persona que no tiene un Dios, que no tiene identidad y que no tiene sueños, pues en realidad no tiene nada. Y son tres amenazas en las que estamos enfrentándonos día a día hoy nosotros como cristianos. Que la gente pierda su identidad o que tal vez nunca la descubra, que los sueños mueran bajo el peso del desgaste del día a día y de la incredulidad, es algo que es una estrategia importante que tenemos que ser conscientes. Cuando una persona no descubre su identidad, desaparece todo su deseo de vivir, de caminar, de hacer cosas, y ahí vemos entonces donde los excesos no importan, porque no hay una realidad por la cual, o no hay una identidad, no hay un propósito concreto en el cual tengamos que caminar. Estamos entonces ante esa oportunidad de enfrentar estas amenazas, de conocerlas primero y también de enfrentarlas y de hacer conscientes a los demás acerca de esto. Así como Esther, que rechazó la posibilidad de ser otra persona que le ofrecía el reino, o así como Moisés y el pueblo de Israel que decidió caminar en el desierto, y así como Job que decidió mantener su confianza y su creencia en el Señor a pesar de las situaciones, que nosotros también podamos caminar en esto. Nos ha correspondido vivir en un tiempo emocionante. No hay otro tiempo diferente en el que hubiéramos tenido que vivir. Este es el tiempo y es hoy. Y tenemos que ser conscientes de estas amenazas para entonces poder caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros y lo que podemos entregar a los demás. ¿Qué tal si en esta noche podemos cerrar con una oración diciéndole al Señor que nos haga conscientes de estas amenazas y que también nos ayude a caminar no solo en contra de estas amenazas, sino en el propósito que Dios tiene para nosotros, que es caminar en su conocimiento, caminar en sus sueños y caminar en su identidad? ¿Está bien? Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de conocerte a través de la palabra, Señor, y gracias porque a través de esta palabra tú dejaste muchas cosas para que nosotros pudiéramos estar conscientes, Señor, porque vemos en la Biblia estas advertencias y de lo que podemos estar enfrentando hoy en día y esas respuestas para ir en contra de estas amenazas. Y yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda caminar en el centro de tu propósito y que podamos llegar a ir no solamente en contra de estas amenazas, sino en el lugar correcto que tú tienes para cada uno de nosotros en este tiempo, porque tú nos trajiste para vivir en este momento y en esta hora, porque nos capacitaste para todo lo que necesitábamos en estos días. Así que agradecemos esto, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos y nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.